Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a los organizadores, Juan, por contar con nosotros para dar esta visión desde el ámbito de la conservación de la naturaleza, de la biodiversidad. Nos gusta más llamarnos conservacionistas quizás que ecologistas, pero bueno, no importa, tampoco tenemos ningún problema con denominarnos ecologistas. También aprovecho, y porque no puedo dejar de hacerlo, dado el día en el que estamos, para homenajear a las mujeres, a todas las mujeres trabajadoras y en este ámbito pues, agrarias, agrícolas, agricultoras, ganaderas y del medio rural que tanto han trabajado, que tanto siguen trabajando por mantener ese medio rural activo y vivo. Y bueno, no sé si se ve mucho, pero nos hicimos el año pasado una adaptación del logo de SEO morado para estas ocasiones. Bueno, aquí lo llevo puesto como un pequeñísimo homenaje. Luego, si tenemos tiempo de hablar un poquito más del papel de la mujer, lo podemos hacer. Tengo que empezar por matizar un poquito, Juan, tu presentación, porque de alguna manera se puede haber entendido que en ese movimiento que comentabas del We Move europeo se pretende o se da un mensaje de estar en contra de la PAC, así en genérico, y no es cierto, no es cierto. Esa campaña de We Move lo que quiere decir, o lo que pretende, o lo que traslada es la intención o la idea de que la propuesta actual de la PAC ahora mismo entendemos que no responde del todo o como debería a los retos que tenemos por delante desde el punto de vista ambiental, también social en realidad, pero bueno, al final nosotros nos centramos un poco en el ámbito en el que trabajamos. Entonces, no es que estemos en contra de la PAC, de hecho, al contrario, como SEO Life, que es a quien yo represento y solo puedo hablar en nombre de mi organización, pero como BirdLife Internacional y como otras organizaciones que trabajan en el ámbito de la PAC, no estamos en contra de la PAC, al contrario, defendemos esta política y creemos que realmente es una política con un gran potencial para afrontar un montón de retos, especialmente los retos del propio sector agrario y de su futuro a largo plazo como actividad productiva que trabaja en el medio natural y que por ahora va a seguir siendo así, esperamos que siga siendo así, porque se enfrenta a esos retos del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad y de recursos naturales de los que depende, ¿no? Entonces, esa campaña lo que plantea o lo que pretende es llamar la atención sobre que creemos que llegado a este punto, en 2021 ya, desde que la propuesta en 2018 de la Comisión Europea, de los primeros borradores de reglamento que pretendían realmente seguir la ambición ambiental de esta política, porque era necesario, porque la realidad, desde el punto de vista de la información y de las evidencias en el ámbito ambiental son así. Han pasado unos años donde en todo ese proceso de negociación, en el Parlamento Europeo, en el Consejo de Agricultura de la Unión Europea, pues se han ido empezando a matizar, a adaptar, a modificar esa primera propuesta. Por el camino, la propia Comisión y la Unión Europea como tal se ha dado o ha llegado a este acuerdo del Pacto Verde, que tiene unos objetivos ambientales también que entendemos que son vinculantes en el sentido de política, en el sentido de proyecto europeo, apostar y trabajar por esos objetivos ambientales, que van acompañados de dos estrategias en particular, y hay muchas más, pero dos en particular, que son determinantes o relevantes para el sector, como es la Estrategia Europea de Biodiversidad post-2020 y la Estrategia Europea del Campo a la Mesa, y ahí entendemos que ha habido pues, un ligero desajuste desde que surgió la propuesta de la Comisión en 2018, después han aparecido estos marcos de planificación, estos marcos de objetivos europeos, y en el proceso de negociación pues se ha desvinculado de alguna manera o no es fácil casar ahora mismo ambas cosas. Es cierto que la Comisión está haciendo un trabajo de elaborar documentos de recomendaciones, de guías para cómo adaptar o cómo implementar esta nueva PAC en coherencia con estas normas, con estos nuevos marcos programáticos del Pacto Verde y de las estrategias, pero los reglamentos como tal ahora mismo ya están llenos de flexibilidad, de subsidiariedad, de excepciones, un poco en la línea que comentaba Tomás, donde queda mucho en manos de los Estados miembros. Y no me gusta pensar que los Estados miembros no van a ser responsables y van a ser ambiciosos, pero lo cierto y la realidad es que, al menos desde el ámbito español, sabemos que se tiende a ajustarse muy al listón mínimo que marcan los reglamentos y a utilizar un poco todas las excepciones. Es cierto que la realidad del sector agrario en España es un poco más compleja que en otros países de Europa y que necesariamente requiere
de tener ese margen de maniobra para poder adaptar distintas realidades a los distintos instrumentos. Pero por poner un ejemplo, en el periodo anterior, con el greening, que era ese otro elemento novedoso que en su momento fue como el elemento destacado de la reforma desde el punto de vista de objetivos ambientales, lo que tuvimos al final es que en España, de todo el abanico de opciones posibles que planteaba el reglamento, que eran posibles, dejaba en manos de los Estados miembros en función de su realidad y de su situación, se acabó apostando por 2, 3 elementos y sin demasiadas condiciones concretas, de manera que es cierto que se ha aplicado, es cierto que los agricultores han cumplido con lo que se les pedía, y lo que se les pedía eran estos elementos de diversificación de cultivos, de rotación y de pastos permanentes. Pero lo cierto es que al final, y no lo decimos nosotros, hay informes del Tribunal de Cuentas, hay informes de instituciones europeas que demuestran que el efecto ambiental o el impacto ambiental de esa herramienta al final fue prácticamente nulo en cuanto a mejora de la situación. Y ahí tenemos los datos, que estos 7 años después de este último periodo sigue habiendo una tendencia de declive de la biodiversidad en su conjunto. En nuestro caso, como Save the Life, tenemos los datos de aves, que son los que nosotros manejamos, pero no son solo las aves, son también los polinizadores, son también los insectos, que tienen una función no solo estética, que podría ser también, sino que realmente, creo que nadie puede negar eso, tienen una función en el ecosistema también para el propio sector agrario desde el punto de vista de controladores de plagas. Es cierto que hay insectos que son plagas, pero ellos mismos también se pueden autorregular. Las aves pueden ser controladores de plagas. Los polinizadores, como su propio nombre indica, ayudan a polinizar los cultivos, es decir, tienen una función también para el sector productivo. Luego no es solo biodiversidad, tenemos también problemas con el agua. En España, pues por desgracia, tenemos una escasez estructural de agua, o al menos es un país que no tiene mucha agua, mucho recurso, y hay mucha presión sobre el agua. Y ya no solo en cantidad, que también, y ahí tenemos esta dualidad o esta dificultad de encajar la demanda para regadío con los recursos disponibles, sino también de la contaminación, de la calidad del agua. Ahí hay una realidad, por ejemplo, ahora mismo sobre la mesa, que hay un procedimiento de infracción contra España por incumplimiento de la directiva de nitratos. Se han clasificado, se han catalogado, se han identificado esas zonas a lo largo de ese tiempo, se han puesto en marcha programas de buenas prácticas para intentar mejorar el uso de los fertilizantes y evitar esta contaminación, pero la realidad es que siguen aumentando estas zonas, que no ha sido suficiente. Y desde luego no queremos acusar a los agricultores de ser voluntariamente culpables de esta situación. Pero lo cierto es que no se termina de encontrar la manera de fomentar, de favorecer que se haga una mejor gestión de los recursos. El tema del suelo, como decía también Tomás, hay un problema grave de erosión en España, pues por sus condiciones climáticas, donde además con el cambio climático cada vez los fenómenos de las lluvias torrenciales son mayores. Hay que frenar eso de alguna manera, pero no por el medio ambiente, como algo adicional que ha venido para ser impuesto, sino porque ¿qué más fundamental para la actividad que la fertilidad del suelo, que un suelo con estructura suficiente para poder producir? Eso es algo clave y ahí, pues, bueno, esperamos efectivamente que con esta, en particular, por ejemplo, con este ecosistema para fomentar una mayor cobertura del suelo, se pueda frenar de alguna manera. Es cierto que la inercia, que las tendencias, que las prácticas que se vienen realizando durante mucho tiempo son difíciles de cambiar y que a corto plazo pueden tener un efecto negativo desde el punto de vista de los rendimientos. Y ahí es donde entendemos que la política, como política pública, tiene que buscar la herramienta y poner los apoyos y acompañar a los productores para que esta transición no sea a costa de su rentabilidad, porque ahí no podemos estar más de acuerdo que evidentemente para que la agricultura sea sostenible también tiene que ser rentable. Pero una cosa es la rentabilidad, una rentabilidad mínima para que a los productores les salgan las cuentas, y ahí hay que barajar todo lo que entra en juego en la rentabilidad, que no es solo el precio de mercado, que también, y ahí es un elemento que hay que trabajar, sino también los propios costes. A veces a lo mejor se puede buscar o trabajar para reducir los costes de producción. También hay que pensar, cuando hablamos de rentabilidad a largo plazo. Como decía, hay determinados cambios en los modelos de producción que de manera inmediata pueden generar una pérdida de productividad, pero que lo que hace es garantizar el mantener esa productividad a largo plazo, porque mantienes el ecosistema y los recursos naturales necesarios para ello, ¿no?
creo que ahí el cambio climático lo está poniendo bastante sobre la mesa. El tener espacio natural, elementos naturales en el paisaje agrario, un suelo bien conservado y agua bien gestionada desde el punto de vista de cantidad y calidad, son tres elementos fundamentales para que la propia agricultura sea capaz de adaptarse a los efectos del cambio climático y que sea menos vulnerable, ¿no? Que tenga lo que se llama esa resiliencia, que es la capacidad de adaptarse. Otra cosa que hay indicadores al respecto, se pierden razas ganaderas, se pierden variedades de cultivo, todo eso lo que perdemos es variedad genética, biodiversidad agraria, que nos permitiría o que nos debe permitir poder adaptarnos a las nuevas realidades derivadas del cambio climático, ¿no? Y de hecho, recientemente el Ministerio está poniendo sobre la mesa un real decreto para proteger las variedades silvestres de los cultivos, ¿no? Ana, puedes ir acabando, que creo que el tiempo Sí, voy ya se acabando, queda con efectivamente. creces. Entonces, dicho todo eso, nosotros confiamos en que los Estados, o queremos confiar que los Estados miembros van a ser responsables y ambiciosos y entender el reto que tenemos por delante y que el sector agrario tiene por delante, el medio rural. Ahí estamos colaborando, intentando aportar nuestra visión y nuestras propuestas en el contexto español, como Silver Life, junto con WWF y en coalición con otra PAC, intentando aunar conocimiento desde el terreno de productores, pequeños productores y otro tipo de entidades como nutricionistas y demás, para toda esa cadena agroalimentaria poder manejarla de una manera más integral y que esta futura PAC realmente ayude a mejorar la sostenibilidad en sus tres patas a largo plazo de la agricultura.